el último informe que yo tengo, que es del 21 de octubre del 2019, la departamental tiene 192 detenidos alojados en las distintas dependencias policiales, lo cual es un número bastante elevado, porque en las comisarías con las que nosotros contamos, tanto acá en Morón como en Ituzaingó, Hurlingham y Merlo, no tienen la capacidad para alojar esa cantidad de detenidos. De todas maneras, este no es un número fijo, es un número que va variando, claro, en más o en menos, dependiendo de los cupos que se vayan logrando a través del servicio penitenciario, que permita que algunos de esos detenidos sean trasladados y ubicados en las distintas unidades carcelarias, y los nuevos hechos que se cometen en la jurisdicción, claro, y que conllevan que haya alguna persona detenida. Así que es un número que va variando constantemente. Doctor, ¿cuántas comisarías hay habilitadas para recibir detenidos? ¿Cuántas están clausuradas? Mira, de acuerdo al informe que yo tengo, clausuradas tenemos casi 10, te diría. Sí, 8 comisarías. 8 comisarías están clausuradas. Clausuradas para recibir detenidos, o sea, ¿verdad? no pueden alojar detenidos, y esto por lo general los jueces, porque yo estoy presidiendo este comité, pero también lo integran el defensor general y la fiscalía general, y los que hacen las visitas que se hacen todos los meses. Todos los meses concurre un juez acompañado por un fiscal, por un defensor, y son los que hacen las visitas y los que determinan si las condiciones edilicias son las que corresponden para que puedan alojar detenidos. Aclarándote que los detenidos que están en comisaría son detenidos que deben estar de paso, es decir, hasta que se resuelva la situación procesal de cada uno. Como mucho un mes. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Una persona es detenida si es un delito que conlleva la detención y puede aparejarle la prisión preventiva. Eso se tiene que resolver a veces en 15 días o a veces en un mes, de acuerdo a la complejidad de la causa. ¿Por qué un mes? Porque el término son 15 días que se pueden prorrogar por otros 15, en medio del cual el fiscal debe decir si cuenta con elementos para pedirle la prisión preventiva a la persona, que se la pide al juez de garantías y es el juez de garantías el que resuelve. O sea que más o menos en un mes puede estar la persona en comisión un mes y 10 días hasta que se produce el traslado. Eso debería ser el común, eso debería ser lo normal. ¿Qué sucede? Hay tantos detenidos a nivel provincial que muchas veces es muy difícil conseguir cupos. Por eso es que nosotros tenemos una situación bastante compleja, teniendo casi 200 detenidos en las comisarías que están habilitadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales falencias que hay en las comisarías por las cuales se las clausura? Y las principales falencias, por lo general, son edilicias. Los déficits que existen en los edificios que son comisarías hoy en día, yo tengo que decirte que pasa por el hecho de que son casas que han sido reconvertidas en comisarías, y estamos hablando de obviamente casas viejas, porque esto data de muchísimos años. Claro. O sea que no es que hay una hay renovación, esto es una cuestión absolutamente presupuestaria. La que en su momento sí fue construida como comisaría es la comisaría de Libertad, de Merlo Cuarta. Sí. Así todo, convertida en comisaría hace mucho tiempo atrás, hoy en día tiene alojando 33 personas, cuando por el cupo que nosotros estimamos debiera tener serían menos de 20. Está claro. O sea, en esa comisaría, que es un edificio específicamente creado como comisaría, tenemos una superpoblación que va más allá de un tercio. Sí, sí. Es un no milagro que no haya habido alguna tragedia, ¿no? Ahí adentro, con tanta cantidad de gente alojada en condiciones que no son lejos, están de ser las ideales, ¿no? No, sí, absolutamente. Lejos están de ser las ideales, pero también nos encontramos a veces con la dificultad de que
A ver, todas esas personas que están alojadas en comisaría también son entrevistadas. Las personas que concurren, a veces me ha tocado a mí ir a alguna que otra dependencia o a la unidad carcelaria. Nosotros en el distrito tenemos la unidad carcelaria número 39, que está en Ituzaingó, este, y me ha tocado visitarla y analizar, y uno se pone a charlar con los presos. En las comisarías a veces lo que pasa es que uno también tiene que atender a las cuestiones humanas, y muchas veces pasa que a pesar de encontrarse con que son por ahí muchos en un lugar de alojamiento bastante precario, prefieren quedarse ahí. Ujú. Porque pasa eso, hay algunos que dicen, no, nosotros estamos cómodos acá, por favor no nos muevan. Y esas son cuestiones, sobre todo fundamentalmente la defensa, que uno tiene que atender. Claro. Y la defensa obviamente a veces se opone a los traslados, pero por esta cuestión humanitaria, porque empiezan los reclamos de decir, no, yo estoy acá, estoy cómodo, me tratan bien, no me puedo quejar, me dan bien la comida, viene mi familia a verme. Claro. Si me mandan a unidad carcelaria sería mucho más difícil que vaya mi familia a verme. Esas cuestiones también nos hemos encontrado y tenemos que valorarlas. Ujú. Doctor, ¿y de quién es la responsabilidad de que haya tantos presos en comisarías? Porque uno habla con el Ministerio de Seguridad, con algunos policías, y te responden, lo dijo el ministro Ritondo hace un par de semanas, es una decisión de la justicia que haya presos en comisarías. Uno habla con los jueces y dice, no es responsabilidad nuestra que estén en ese lugar. Habla con gente del servicio penitenciario y dice, no hay lugar tampoco acá para recibirlos. Sí. Es como un círculo vicioso que Sí, no sí. termina cerrando, digo. Sí, es una situación realmente circular que pareciera no tener solución. Lo cierto es que, a ver, a la justicia se le reclama siempre que muchas veces no actúa cuando debe actuar. Y lo cierto es que nosotros no podemos anticipar los hechos. Es decir, nosotros cuando intervenimos, Ujú. que por lo general lo hace un fiscal, que es el que aparece en primer lugar cuando ocurre un hecho delictivo, lo cierto es que trabajamos sobre hechos históricos. Es decir, se produce un hecho delictivo y ahí recién empieza a intervenir la justicia, a través del fiscal, a través del defensor, a través del juez de garantías. Y hay hechos que son tan graves que no permiten que uno pueda deshacerse del detenido. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber un hecho donde el fiscal dice, bueno, a esta persona la tengo detenida un día, realiza las tareas investigativas preliminares y más urgentes y después toma la determinación de darle la libertad. Ujú. Eso puede pasar. Una vez que lo indaga, lo deja que se vaya a su casa. Y eso es un costo menos incluso para el Estado. Pero hay hechos que son muy graves. Entonces uno tiene que actuar y al hacerlo, la persona va a quedar detenida y va a quedar detenida por todo el tiempo que según la ley penal le corresponda. Hasta que sea juzgado y se le dicte una sentencia, si llega a ser condenado, esa pena va a ser el término de su condena. Entonces, no es que nosotros querramos de alguna forma abarrotar el sistema con personas detenidas. No, estamos obligados porque nosotros, nuestra mayor función es aplicar lo que dice la ley. Ujú. Y si la ley dice que en determinado hecho delictivo la persona tiene que quedar detenida, nosotros no podemos hacer otra cosa más que cumplir con lo que dice la ley. Ujú. Nosotros no hacemos las leyes, solamente las aplicamos. Claro. Y con los mandos intermedios, digo, comisarios, jefes distritales, con el área del Ministerio de Seguridad, con el área del Ministerio de Justicia por el servicio penitenciario, ¿cómo es el vínculo, cómo es el diálogo? A ver, nosotros a nivel departamental siempre tenemos diálogo porque obviamente somos operadores de este sistema Claro. y tenemos que trabajar lo más mancomunadamente posible. Lo cierto es que de todas formas, tanto lo que es policía como lo que es servicio penitenciario dependen del Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos imponerle cosas al Poder Ejecutivo, somos otro poder del Estado. Claro. Entonces nosotros como comité controlamos la situación por la que atraviesan los detenidos en las distintas dependencias, ya sean unidades carcelarias o comisarías. Pero lo único que podemos hacer es informar a la Corte, Ujú. y es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la que después pone en conocimiento de la situación
a los distintos organismos que dependen del Poder Ejecutivo. Pero si tiene que haber 10 detenidos en una comisaría y hay 20, ¿de quién es la responsabilidad en concreto? Nosotros lo informamos todo y Ajá. la realidad es que, según yo lo veo, es una responsabilidad del Ejecutivo que tiene que disponer de los lugares. Yo no sé si esto es o teniendo más cárceles Claro. o buscando alguna forma para que haya menos presos Ujú. en lo que son las unidades carcelarias. La verdad que es un problema muy serio por el que estamos atravesando hoy.